Periodificación o división del tiempo. Para comprender, estudiar y enseñar los hechos y procesos históricos con orden y consecuencia y de acuerdo a la cronología, el tiempo ha sido dividido en base a los siguientes criterios. Social personal. Esta se subdivide en universal y patriótica. Luego científica y religiosa. Social personal. Universal, o de la humanidad en general, en la que toman como base a la invención de la escritura, más o menos por el año 3500 a.C. y otros hechos importantes que transformaron la vida humana. Esta divide a la historia en prehistoria y historia. Prehistoria. Edad de piedra. 2.500.000 a.C. a 4.000 a.C. Edad de metales. 4.000 a.C. a 3.500 a.C. Invención de la escritura. 3.500 a.C. a 3.200 a.C. Historia. Edad antigua. 3.200 a.C. a 476 después de Cristo. Edad media. 476 después de Cristo a 1453 después de Cristo. Edad moderna. 1453 después de Cristo a 1789 después de Cristo. Edad contemporánea. 1789 después de Cristo a la actualidad. Patriótica o del Perú. La misma que ha sido dividida en 3 periodos o etapas generales y sus épocas. Periodo del Perú antiguo, llamado también prehispánico o autóctono. Se inicia con la llegada de los primeros seres humanos, aproximadamente 22.000 años al espacio o territorio que ahora se llama Perú, hasta la llegada de los conquistadores españoles, el año 1532. Siglo XVI. Se subdivide en 2 épocas. Preincaico, que a su vez comprende el tiempo de los pueblos primitivos y el de las altas culturas. Incaico, más o menos desde el año 1100, siglo XII, hasta la llegada de los españoles. Periodo del dominio español o del coloniaje. Es el tiempo entre la llegada de los conquistadores españoles y la proclamación de la independencia en 1821 a 1824, el mismo que a su vez comprende 3 épocas. Descubrimiento y conquista. Virreinato.
y emancipación. Periodo del Perú independiente o época republicana. Desde 1821 a 1824 hasta nuestros días, tiempo en el que el Perú va buscando su propia integración, identificación, progreso y defensa de la libertad. Científico. Tomando como base el origen de la Tierra y la vida, divide el tiempo en eras geológicas. Arcaica o azoica. Primaria o paleozoica. Secundaria o mesozoica. Terciaria o cenozoica. Y cuaternaria o antropozoica, en la que aparece y evoluciona el hombre. Religiosa. Es la forma más generalizada para dividir el tiempo, en la que se toma en cuenta el nacimiento de Jesucristo, en forma regresiva y de más a menos, la historia antes de Cristo, AC. En forma progresiva o de menos a más, la historia después de Cristo, DC. Nacimiento de Jesucristo. Año 1. Inicio de la cultura egipcia. Año 3400 a.C. Inicio de la cultura romana. Año 753 a.C. Caída de Roma. Año 476 después de Cristo. Caída de Constantinopla en año 1453 después de Cristo. Por ejemplo, el origen de la cultura romana, considerado en el año 753 a.C., es más reciente que el inicio de la cultura egipcia, que fue más o menos por el año 3400 a.C. Por ejemplo, la caída de Roma, capital del Imperio Romano Occidental, año 476, es antes que la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano Oriental, que fue el año 1453 después de Cristo.